últimos días, después de toda una vida soportando los terrores del sistema educativo y sobre todo después de 2 meses y medio formándome para ser profesora, se me hincharon los ovarios y publiqué esto. Así que he venido aquí para ampliar, clarificar y sobre todo proponer alternativas. Porque no quiero asustaros con mi vehemencia, sino contagiaros del virus de mi amor por la educación, mi odio al sistema educativo actual y sobre todo con la esperanza de un cambio. Así que hoy vamos a hablar de autoridad, un aprendizaje formal que nos entrena para ser peones del capitalismo, pero sobre todo vamos a hablar de alternativas reales que ya se están aplicando para superar esta dinámica de mierda en la que nos han arrojado durante unos 20 años de nuestras vidas. Amigas, amigos, amigues, hoy os presento las comunidades de aprendizaje y las tertulias literarias dialógicas. Nuestro sistema educativo nació con la Revolución Industrial y como sistema bicentenario que apenas ha cambiado, somos unos decimonónicos encerrados en la escuela mientras lo que hay ahí afuera es una sociedad del siglo XXI. Como aulas decimonónicas, estas no son una democracia, y todos lo sabemos, pero hemos dado por hecho que es lo que tiene que ser. El adultocentrismo, que deja de lado a ancianos, jóvenes y niños, piensa que una autoridad férrea es la única capaz de enderezar esas mentes explosivas de los adolescentes. ¡Pum! Digo, ya está aquí la guerra. Pero entonces, ¿cómo podemos pretender que al cumplir 18 años los jóvenes empiecen a formar parte activa de una sociedad cuando han pasado toda su vida bajo regímenes totalitarios? Cuando se les ha negado la participación activa en sus familias, en las aulas y en la sociedad. Sus cerebros se han forjado en el autoritarismo. En el colegio y en el instituto se aplica lo que mi colega Henrik Fromm llamó autoridad anónima. Un besito a Henrik Fromm, que nos ha dado tantas alegrías. Una autoridad en la que el sujeto cree que tiene cierta libertad, pero en realidad está siendo dominado mediante la coacción y las amenazas veladas. Te voy a poner un negativo. Si sigues así suspenderás. Esta autoridad anónima está basada en que una única persona decide lo que es bueno para el alumno sin contar con su opinión. Fernández Balboa lo llamó pedagogía venenosa y seguro que algunos, sobre todo los más mayores, se os juntaba con la autoridad explícita, ¿no? En la que se aplicaban castigos físicos a aquellos que no se portaban bien. Pero bueno, ¿vosotros os creéis que yo me chupo el dedo? ¿Eh? Os lo aviso, mañana quiero aquí las notas firmadas y si no me presento en vuestra casa. O sea que lo habéis oído, ¿no? ¿Lo habéis entendido? Frente a esto, Fromm propone una autoridad diferente, la racional. La autoridad nace de la competencia del propio profesor, porque es crítico, competente y dialoga con ellos. Básicamente porque los trata como personas y no como objetos a ordenar en una estantería. El docente con autoridad racional gestiona el aula de forma democrática y autocrítica. Ya no impone, sino que todo se somete a diálogo y a consenso. Es decir, a participación activa de los alumnos en su propio aprendizaje. Luego nos quejamos de que los alumnos están desmotivados, que no quieren venir a clase, que no escuchan. ¿Cómo van a hacerlo si les estamos negando la posibilidad de participar en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo van a estar motivados si tienen que estar 6 horas sentados en un pupitre escuchando a adultos hablar sin parar? Por lo tanto, esta forma de autoridad racional en el que el docente somete todo a consenso, a diálogo, en el que los alumnos pueden participar y opinar acerca de su propio estar en la escuela, es un cambio con respecto a la metodología tradicional y se llama aprendizaje dialógico. Hablando en cristiano, un aprendizaje basado en el diálogo. ¡Que la quemen en la hoguera! Esta youtuber está politizando la enseñanza. Por supuesto, amigas, porque la enseñanza es política. Un aula puede ser democrática o puede ser totalitaria. Y creo que en este canal a nadie nos gustan las dictaduras y los totalitarismos. ¿Y cómo hacemos para que una aula sea democrática? ¿Vamos a dejar que escojan lo que quieren aprender? ¿Vamos a permitir que se autoevalúen? Si no saben hacerse ni un huevo frito, por Dios. Tranquilidad, confiad en mí, pero sobre todo confiad en las capacidades de los adolescentes y vamos a ver juntas cómo pasamos del totalitarismo a la cogobernanza.
Érase una vez una utopía realizable en la que la vida real no estaba separada de la escuela, en la que familiares y vecinos formaban parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los más jóvenes, en la que la inmigración y la interculturalidad dentro de un centro era motivo de regocijo. No es un cuento de fantasía, es un proyecto llamado Comunidades de Aprendizaje, que se ha puesto en práctica en centros de todo el mundo, incluida España, y que funciona. Las comunidades de aprendizaje son un proyecto en el que se implica todo el centro, pero no solo las personas que están dentro del colegio del instituto, sino también toda la comunidad en la que se inscribe ese centro, es decir, todo el barrio, todo el pueblo, etcétera, etcétera. No importa ni el origen, ni la religión, ni el nivel de estudios, porque todo el mundo tiene algo que aportar. ¡Abajo con el clasismo, vamos! Las comunidades de aprendizaje se autoorganizan y se aplican sobre todo en entornos desfavorecidos, con el objetivo de que los resultados de los chavales sean iguales o incluso superiores de aquellos que viven en unas circunstancias mejores. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con la transformación. Seguro que todos conocéis a alguien, o sois alguien, que acudió a un grupo en el cole o en el instituto con los contenidos adaptados a un nivel más bajo para favorecer su aprendizaje. Pero ¿qué movida segregacionista es esta? Si bajas el nivel, condenas a quien está estudiando esos contenidos más bajos a que su diferencia con los demás aumente. No estás eliminando las desigualdades, las estás perpetuando. El problema del bajo rendimiento de los alumnos no es ni la desmotivación, ni la inmigración, ni la diversidad de capacidades. Es el propio sistema educativo y las metodologías que utiliza. Si enseñamos de forma deficiente, obtendremos resultados deficientes. Y por eso mismo las comunidades de aprendizaje no adaptan, sino que transforman el entorno. No hay que quitar competencias a los alumnos, sino potenciarlas. No hay que bajar la exigencia del currículo, sino enseñarlo de forma diferente. Pero entonces, si no separamos a los mejores alumnos para meterles más caña y a los peores para reforzar, ¿qué hacemos? Pues los ponemos todos juntos y añadimos adultos a la mezcla. ¡Di la fuente! ¡Di la fuente de la investigación! ¡Di la fuente! El amigo Vygotsky, un importante académico como todos los que se citan en este canal, descubrió a finales de los 70 que la interacción con adultos expertos no es lo único que necesita un niño o un adolescente para aprender. También necesita de sus iguales, pero sobre todo de la interacción social con grupos de diferentes edades y características. Así que las comunidades de aprendizaje abren los centros a voluntarios y familias para que el profesor, el docente, no sea el único adulto de la clase. En realidad, en las comunidades de aprendizaje, el centro se concibe como una prolongación de la vida real. Tú no entras en clase y se para la vida, sino que el centro pertenece a todo el contexto, a toda la comunidad, todo el mundo puede entrar y salir y participar de la educación de los más jóvenes. En estas comunidades se enseña mediante grupos interactivos en los que los alumnos tienen que trabajar juntos para lograr determinados objetivos y también se los saca a la calle para aprender de la vida real. Dejamos de un lado el aprendizaje competitivo, que refleja nuestra sociedad, y pasamos al aprendizaje cooperativo, que puede ayudar a crear una sociedad mejor. El racismo posmoderno se deshace de las ideas de que alguien es peor por su naturaleza e introduce algo mucho más peligroso y difícil de rebatir: la noción de diferencia. Utiliza la diferencia para legitimizar los discursos contra las personas migrantes, argumentando que son demasiado diferentes como para que distintas culturas podamos convivir en paz. Sumada a esto, las ideas clasistas que piensan que hay ciertas clases sociales incapaces de adquirir alta cultura entre comillas, por supuesto, y ya tenemos un mix que sigue perpetuándose a día de hoy en las escuelas. Pero las tertulias dialógicas literarias han llegado para
salvarnos el culo, básicamente. Más bien llegaron en 1978 a través de la Escuela de Adultos de la Verneda Sant Martí en Barcelona, un barrio que en aquel momento era marginal y en cuya escuela los participantes apenas sabían leer y escribir cuando empezaron las tertulias. El resultado, acabaron leyendo obras clásicas, aumentando su autoestima y muchísimos empezaron a estudiar. Así que todos los aquí presentes podríamos haber disfrutado de las tertulias literarias dialógicas en nuestra etapa escolar, de no ser porque al poder le interesa muchísimo que sigamos siendo escolares decimonónicos. Recordad, el capitalismo se nutre de las desigualdades y por eso no le interesa ni disminuirlas ni erradicarlas. Pero vamos a volver a nuestro tema. Las tertulias dialógicas literarias son reuniones en las que los alumnos son quienes escogen la lectura que van a realizar y cuántas páginas van a leer. Esto es importante, me parece fascinante que no sea obligatoria ni la lectura ni leerte el libro entero. Eso sí, si nos ponemos puristas, tienen que ser obras clásicas de la literatura universal. Ya hemos hablado en este canal acerca del canon, así que no voy a extenderme en este asunto. Pero ya sabéis mi opinión acerca de un canon formado casi en exclusiva por hombres blancos, europeos o norteamericanos y cis heterosexuales. Nos saltamos esta parte y continuamos. Después de escoger la lectura y el número de páginas, los chavales se lo leen en casa y subrayan los párrafos que más les hayan gustado. Una vez en clase se sitúa todo el mundo en círculo y se pide turno de palabra. Solo participará quien quiera, no se obliga a nadie y todo el mundo tiene derecho a dar su opinión y que se respete su opinión. Importantísimo, amigas, siempre que respete los derechos humanos, ¿vale? Importante, ya sabéis, no toda opinión es respetable, todo tiene sus límites. El objetivo no es alcanzar un consenso sobre la obra, sino aprender mediante lo que todos y todas dicen, porque al final, como cada uno viene de un contexto distinto, tiene una familia distinta, unas opiniones, una personalidad, una esencia diferentes, cada uno va a tener un punto de vista y nos vamos a enriquecer todos muchísimo con ello. Esto que os estoy contando parece tan simple como el mecanismo de un botijo, pero funciona. Es como la fregona. ¿Alguien la tuvo que inventar? Esta metodología es maravillosa porque aunque en una situación ideal todo esto se realizaría dentro de una comunidad de aprendizaje en la que habría también familiares y otros adultos voluntarios aportando opiniones en el aula, también la puede realizar un profe que lo aplique en modo lobo solitario porque está en un centro tradicional. Y lo mejor es que no hay que invertir nada de dinero para realizarla. Por eso es fácilmente aplicable en centros de entornos desfavorecidos. Estamos hablando de una metodología que demuestra que los chavales son capaces de disfrutar de la lectura, de entender obras consideradas difíciles, de fomentar el diálogo y el respeto a la diversidad y de mejorar la convivencia en centros conflictivos. Y además, lo que más me gusta, destruye las relaciones de poder. Y esto es porque una opinión no importa por quién la da, sino porque está basada en argumentos y todos lo reconocen así. Además, da igual quién las formule, porque todas serán escuchadas y respetadas. Y el docente se va a encargar de eso. Esto aumenta muchísimo la autoestima de los chavales y también las expectativas que tienen para consigo mismos. Y esto se extiende fuera del aula y se contagian de ello las familias y las personas con las que conviven. Pero más allá de lo académico, esta metodología les gusta, la disfrutan, se lo pasan bien y además crecen emocionalmente a través de ella. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Y quién le va a decir? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. El docente tiene que asegurarse de que todo se hace en un clima de profundo respeto. Así que los alumnos pasan de ser escuchantes pasivos a ser estudiantes activos. Reflexionan y comparten sus pensamientos y además empiezan a co-crear el conocimiento entre ellos y con el profesor. Mediante sus interacciones se dan cuenta de que todos ellos tienen algo que aportar precisamente gracias a sus diferencias. Empiezan a reconocer que las diferencias enriquecen el mundo y esto corta de base actitudes racistas y clasistas dentro del aula y fuera de ella. Los alumnos con menos recursos o los que
funcionan mal en el sistema tradicional acaban alcanzando a sus compañeros y todos juntos de repente aceleran un montón su aprendizaje y acaban el proceso de las tertulias preparados para vivir en una sociedad de la información que nos bombardea constantemente con información, pero sobre todo con desinformación. Aprenden a ser críticos con la información que reciben, a emitir juicios basados en argumentos y a defender sus posturas con asertividad y firmeza. En resumen, aprenden a pensar, a soñar nuevas posibilidades y a mirar el mundo con ojos críticos. Así que, amigas, amigos, amigues, otra escuela es posible. Que nadie os impida soñar con una sociedad más allá de las imposiciones burguesas y capitalistas, con ciudadanos formados, críticos y activos en su comunidad. Si sois docentes, podéis aplicar esto en las aulas en cualquier asignatura. Y si no lo sois, podéis hacer estas tertulias con vuestros amigos, familiares o los grupos o asociaciones en los que estéis. Os dejo en la caja de descripción toda la bibliografía que he usado para este vídeo, pero además os adjunto una web de comunidades de aprendizaje en la que os explican cómo aplicar estas tertulias a cualquier asignatura y cómo compartir es vivir. También os dejo aquí abajo una actividad que he organizado y que podéis copy-pastear y aplicar donde os dé la gana. Este vídeo iba a ser originalmente un trabajo muy serio para el final de una asignatura, pero como me gustó tanto la metodología, pues he decidido mamarrachearlo un poco y subirlo a YouTube. Saludos a mi profe, seguro que tiene que estar alucinando pepinillos. En fin, que si la democratización de las aulas es posible, una sociedad con capacidad real de autogobierno también. Nos vemos pronto. ¡Adiós!